Hola a todos, mi nombre es Yasmín Pascual, parte del equipo de marketing de DIMCA y hoy los acompañaré en esta capacitación online. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Antes de iniciar, les voy a recordar la dinámica de la capacitación. Nuestro panelista de hoy nos compartirá lo que tiene preparado y al finalizar tendremos un espacio para responder todas sus preguntas. Recuerden que durante la capacitación nos pueden compartir sus inquietudes por el chat de la conferencia o en la selección de preguntas y respuestas de Zoom, en la cual tiene los iconos similares a los que pueden ver en sus pantallas. Para quienes desean recibir el certificado de asistencia, al finalizar esta transmisión de Zoom, les llegará una encuesta en la que deben colocar sus datos. Estos son el nombre que quieren que aparezca en el certificado y lo más importante, su correo electrónico. Recuerden revisar que esté correctamente escrito porque este será al que llegará su certificado. A nuestros queridos amigos carpinteros y fabricantes de muebles, les recordamos todo lo que pueden conseguir elaborando sus proyectos con Edinca. Diseñamos sus proyectos a medida y les entregamos listos para armar. Les ofrecemos diseño y desarrollo de muebles, uso y distribución de espacios, visualización de diseños en 3D y despiece automático. También les recordamos que tenemos a su disposición nuestro optimizador de corte las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Solo deben ingresar a la página edinca.com.es y modular desde la seguridad de su hogar. Si desean más información, una cotización o asesoría, pueden comunicarse por medio de nuestros canales oficiales como WhatsApp 1-800-Madera o al chat de nuestra página web edinca.com.es o a nuestro correo electrónico info@edinca.com.es. Hoy nos acompaña Diego Moscoso. Es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica, con una especialización en finanzas y con una autoformación teórica y práctica en varios aspectos relacionados con la madera y más específicamente con la construcción con madera. Desde hace más de 10 años en la gerencia de Madebú, industria que nació con la consigna de fabricar elementos de ingeniería de madera para la construcción. Actualmente, Madebú es la principal empresa en territorio ecuatoriano dedicada a la fabricación de vigas de madera laminada. Bienvenido, Diego. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, Tenemos... Yasmín. Muchísimas gracias por la invitación. Súper contento de poder compartir con el grupo de clientes de DIMCA estos momentos. Listo, chévere. Muchas gracias igual, Diego. En este momento les dejo junto a él, quien nos hablará sobre construir con madera es una tendencia mundial y al finalizar regresaremos con la sección de preguntas. Chévere, Yasmín. Tal como lo anuncias, construir con madera se ha convertido en una tendencia mundial. Teníamos hasta hace muy poco tiempo un limitante importante que hacía que construir con madera sea difícil, porque las dimensiones de las piezas que podíamos conseguir localmente eran limitadas. Pero ahora tenemos la ventaja de que contamos con diversos materiales que nos permiten avanzar en este campo, como es, por ejemplo, la madera laminada. La madera laminada es, como dice esta definición, un material reconfigurado que se forma por piezas sólidas que están unidas por sus extremos para formar una unidad estructural mucho más grande. Eh, Vamos a ahondar un poquito más en esta definición, entendiendo un poquito la historia que tiene este material y sobre todo el proceso de fabricación. La historia siempre es un tema que a mí me gusta traer a colación para que se entienda que tiene este material una evolución bastante larga. No hay un punto determinado de donde comenzó a fabricarse madera laminada, pero estamos seguros de que el momento que aparecieron pegamentos estructurales dio un brinco, un salto importantísimo. Se vienen haciendo piezas de madera laminada desde hace más de 100 años y construyendo con este tipo de maderas estructuras que algunas de ellas se mantienen en pie y en perfectas condiciones. Eh, Dejamos súper en claro que la madera laminada no es un invento local.
es un producto que tiene una ingeniería muy importante atrás y muchísima ciencia y muchísima tecnología que la respalda. Para entender qué es el producto, revisemos cómo se fabrica una viga laminada. Hay un proceso de producción muy claro y definido que comienza cuando nosotros en planta recibimos la materia prima ya lista para aplicar un tratamiento químico preservante. Eh, Fijamos la humedad, o sea, secamos la madera obteniendo piezas que estén con el 10-12% de humedad promedio y seleccionamos los mejores segmentos descartando los pedazos que tengan nudos, fisuras, rajaduras, torceduras, cualquier tipo de falla que estructuralmente nos pudiera afectar. A estos listoncitos los unimos longitudinalmente con esto que estamos viendo aquí, un ensamble de finger joint que nos permite obtener listones tan largos como sean necesarios, tan largos como el proyecto demande. Cepillamos estas piezas por sus 4 caras y ya tenemos un listón que está listo para encolarse por sus caras principales. Encolamos y colocamos en una prensa, siempre utilizamos un pegamento, un adhesivo estructural. Pulimos y aplicamos terminado final y obtenemos vigas tan grandes como sea necesario para el tipo de proyecto que estamos utilizando. Pero ¿para qué hacemos esto? Pues para obtener las ventajas que la madera laminada ofrece. Eh, la principal de todas es las grandes dimensiones que podemos alcanzar. Podemos saber a ciencia cierta cuál es la resistencia que tiene el material, hay cómo determinarlo de manera científica. La vistosidad, pues, es indudable. Estamos hablando también de que es un material amigable con el ambiente, siempre proviene de madera de plantaciones, de bosques de plantaciones. Y lo más interesante quizás es el precio muy competitivo que actualmente tiene este material. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Por qué tenemos que considerar a la madera como un elemento para construir? Primero, habíamos hablado del tema de las dimensiones, pero aquí quizás le hemos puesto como, le hemos categorizado como el número uno la vistosidad y belleza. Una estructura hecha con madera va a ser una estructura que definitivamente llame la atención. Y aparte de eso, tenemos un montón de aspectos más que aquí hemos seleccionado simplemente algunos de ellos, que hablamos de durabilidad, versatilidad en cuanto al diseño, que es un material más homogéneo que la madera, tiene un bajo riesgo de deformaciones, una excelente resistencia al fuego, es muy amigable con el medio ambiente, muy fácil y rápido de instalar, tiene un excelente aislamiento térmico, acústico también, por supuesto, una muy buena relación peso-resistencia. En este punto cabe recalcar que tiene una mejor relación peso-resistencia que los materiales tradicionales de construcción. Estamos hablando del acero, estamos hablando del hormigón. Y en fin, un sinnúmero de ventajas más que ofrece este novedoso material. En los puntos anteriores, yo sé que muchas veces llama la atención el tema de la resistencia al fuego. Y uno dice, no, pero la madera es un material combustible. Sí, por supuesto que es un material combustible, pero no es un material combustible que se quema rápidamente y que colapsa en el momento que está siendo afectado por un incendio. En este cuadro podemos apreciar una línea que es la más negrita, que es la curva de tiempo-temperatura, conforme, esto es un incendio simulado, ¿no es cierto? En la curva tiempo-temperatura podemos observar que mientras más avanza el tiempo, los minutos en un incendio, más incrementa la temperatura que está ahí. Y aquí abajo tenemos una línea horizontal que es el umbral de colapsamiento. Cuando el material supera ese umbral de colapsamiento, la estructura falla. Y tenemos varios ejemplos de materiales. El primero es el perfil de aluminio, que antes de que transcurran 5 minutos, el material ya ha sufrido un colapso. La viga de acero aguanta un poquito más, pero no llega a los 15 minutos antes de que colapse. Y tenemos aquí dos ejemplos de madera. El uno es de madera convencional y el otro es de madera laminada encolada en una sección que tiene 200 por 600 milímetros.
Vemos que en los primeros 5 minutos no hay una afectación estructural en el incendio y que la afectación a partir de ese momento es gradual y es muy manejable y el colapsamiento no llega a darse. Pero ¿por qué sucede esto que aparentemente suena como contradictorio? La madera se quema de afuera hacia adentro y sucede algo parecido a lo que tenemos en este ejemplo de la fotografía de la derecha. La parte externa de la madera se carboniza y ese carbón actúa como un aislante que protege a la parte medular de la madera, que sigue actuando de manera estructural. En este ejemplo vemos que unas vigas en un incendio colapsaron ante colapsaron ante el fuego y lo que soporta la estructura es una viga de madera que se mantiene todavía sin deformación alguna. Tenemos la capacidad, como decía hace unos momentos, de saber exactamente cuál es la capacidad de resistencia de cada uno de los materiales. Y con la madera laminada también podemos tener esa capacidad. Eso quiere decir que un ingeniero estructural puede calcular de manera muy eficiente cuáles son los límites que cada una de las piezas de madera tendrán en nuestro proyecto. Aquí hay unas cifras que hemos recopilado y que siempre son muy interesantes traerlas a colación. Primero, le he puesto ahí un 93% que habla de las viviendas de los países más desarrollados son construidas con madera. Hay una relación directamente proporcional entre la cantidad de casas que son construidas con madera y el grado de desarrollo que tiene un país. Tenemos que subirnos a ese tren de desarrollo haciendo que la construcción con madera en el Ecuador sea una realidad. 1.64 toneladas es la cantidad de CO2 que se captura en cada tonelada de madera que estamos utilizando. Los otros materiales liberan CO2 a la atmósfera en su proceso de transformación. La madera captura el CO2 dentro de su masa. Y este cero es bien interesante. Todos recordamos con mucho dolor la cantidad de muertes que se suscitaron en el terremoto de Pedernales de hace un poco más de 6 años ya. Y es interesante traer eso a colación, acordándonos de que ni una de esas muertes fue ocasionada por el colapsamiento de una estructura de madera. Fueron colapsamientos por otro tipo de materiales los que dieron lugar a los accidentes trágicos que hubo en el terremoto de Pedernales. Y aquí vemos algo más del tema de ser amigables con la construcción, ¿no? Mientras algunos materiales tienen una carga de liberación de CO2 a la atmósfera, como el PVC, el acero, el acero reciclado, el aluminio es una locura. La madera, en lugar de eliminar CO2, captura dentro de su masa. Siempre acordémonos que estamos hablando de madera proveniente de plantaciones forestales y no de bosque húmedo tropical. La madera es amigable con el ambiente porque el consumo de energía en su proceso de transformación es muy inferior al resto de materiales de construcción tradicional. Y así podemos comparar un montón de índices que miden el impacto medioambiental de los diferentes materiales con los que se construye y analizamos el consumo de energía, consumo de recursos, de efecto invernadero, contaminación del aire, contaminación del agua, residuos sólidos y algunos más, en los que la madera siempre va a tener un menor impacto ambiental. Y bueno, ¿qué estamos haciendo con estas vigas laminadas? Desde cosas sencillas como estructuras que aparentemente no guardan mayor ciencia, pero sí tienen ciertas diferencias con una pérgola normal. Tenemos en el caso de la izquierda una viga que cubre una luz muy importante. Cuando hablamos de luces estamos hablando de las distancias entre apoyos. O como la pérgola de la derecha que tiene un volado de casi 3 metros de longitud y soporta perfectamente la cubierta de vidrio. La madera laminada tiene la ventaja de que eventualmente puede ser curva, se puede adaptar muy fácilmente a los diseños que el arquitecto, que el constructor tenga en mente.
Y tiene ventajas como las que vemos en este garaje, ¿no? Un garaje para 5 autos sin soporte intermedio que actúa maravillosamente. Y lógicamente lo que nosotros estamos buscando desde Madebú es que la madera se incorpore cada vez más a la estructura de una casa. En los casos que estamos viendo este momento, la madera ya forma parte de la estructura de cubierta. Si bien es cierto, la casa es de ladrillo y estructura metálica, pues ya la cubierta es completamente estructurada en madera. Y cada vez más incorporar estos elementos a la construcción para obtener un resultado que se parezca cada vez más también a lo que estamos pudiendo ver este momento en las imágenes, ¿no? Un dormitorio que ya vemos columnas de madera, que las vigas son de madera, la cubierta es de madera, y lógicamente la cereza del pastel de este proyecto que estamos viendo a la derecha tiene que ser un baño en el que también la madera juegue un papel importante. Aquí tengo un video que siempre me gusta enseñar, que es el montaje de una de las estructuras que hicimos en Esmeralda, en el Centro de Atención Ciudadana hace unos años. El proceso que estamos viendo en el timelapse es de 2 días de trabajo. 2 días de trabajo en el que se montó al 100% una estructura o 2 estructuras que suman 100 metros cuadrados de construcción. La estructura incluía, como vemos, esas vigas curvas hechas de madera laminada, 100% macizas, por supuesto. Y la ventaja que tiene, una de las ventajas que tiene es que, si bien es cierto, colocamos las vigas curvas con la grúa, el resto de vigas no hizo falta colocar el apoyo de la grúa. El resultado que tenemos es sumamente llamativo, es sumamente atractivo y muy diferente a lo que usualmente estamos acostumbrados. Una recapitulación de lo que decíamos antes, de lo importante que es subirnos a este tren de desarrollo, a este motor que viene moviendo al mundo en cuanto a la construcción con madera. Aquí vemos el ejemplo de que Canadá tiene hasta el 95% de sus viviendas construidas con madera. Y en los países escandinavos es aún más alto ese porcentaje. Suecia, Noruega, Finlandia tienen porcentajes de construcción de madera, inclusive que van más allá del 95%. En el fondo podemos ver cosas sumamente importantes que se están haciendo alrededor del mundo, ¿no? Obra civil, estructuras como estadios, puentes. Construir con madera es una tendencia mundial, es una tendencia global. En los últimos 6 años, más de 44 edificios altos se han construido ya totalmente estructurados en madera. El edificio que vemos en la imagen de la derecha es un edificio que tiene 18 pisos y está completamente construido en madera. Entonces, construir con madera es posible, es viable. No es que buscamos hacer un edificio de 18 pisos localmente, pero la idea es subirnos, como digo yo, en este tren de desarrollo que nos lleva a utilizar materiales sostenibles para que podamos ser mucho más amigables con el ambiente. Ser más amigables con el ambiente, y hasta dónde podemos llegar. Con la madera laminada, casi que la imaginación es el límite. Es un material muy versátil, muy flexible, que nos permite hacer maravillas como las que vemos en las imágenes, que ya se están haciendo alrededor del mundo y que poco a poco aquí en el Ecuador también pasan a ser una realidad. Lógicamente, investigando siempre qué tipo de materiales se pueden utilizar, qué tipo de elementos son los que funcionarían mejor para cada uno de los proyectos. Pero hay empresas muy grandes. Esta semana yo leía que las nuevas oficinas de Adidas van a ser construidas en madera. Las nuevas oficinas de Walmart, uno de los supermercados más importantes, de las cadenas de supermercados más importantes de los Estados Unidos, están siendo construidas en madera. Entonces es gente que tiene una visión de futuro, una visión que nosotros sentimos que es una visión correcta. Espacios deportivos,
restaurantes, ¿por qué no? Son cosas que ya las podemos fabricar localmente. Comencemos desde cosas simples, como estructuras de cubierta, como una pérgola para una piscina, como un espacio para un restaurante, como una terraza cerrada. Son cosas que ya podemos hacer, que tenemos la capacidad y que tenemos los materiales disponibles. Localmente, no solamente hay cómo conseguir las vigas, sino también placas de anclajes y tornillería específicamente diseñada para construir con madera. A mí me gusta este video cortito que aparece en la ilustración de la derecha, donde vemos tres personas que, si bien es cierto, con alguna dificultad manipulan una viga, pero es el único material que nos permitiría manejar entre tres personas una viga que tiene 10 metros de longitud. También es importante traer siempre a colación que las herramientas que se utilizan normalmente para el armado de las vigas son herramientas que encontramos en nuestro taller, que encontramos en nuestra bodega de herramientas. Con una racha, con una sierra circular, con una sierra normal, tenemos herramientas suficientes como para comenzar a construir y armar una estructura. ¿Cómo se corta una viga? Una sierra circular, con apenas el primer que estamos acostumbrados a manejar regularmente. No necesitamos una herramienta sofisticada para armar una estructura como la que estamos viendo en la imagen. Poco a poco, como les decía, la idea es ir incorporando estos materiales a cosas más importantes. Y actualmente ya estamos haciendo esto. Estas imágenes que estamos viendo son imágenes de proyectos que los hemos desarrollado localmente. Y estos proyectos nacen como lo que estamos viendo aquí, ¿no? Una imagen de un dibujo, un boceto, que poco a poco va tomando forma y que con el trabajo de gente muy entusiasta que confía en la madera, se va llevando adelante. Conseguimos que vaya tornando una realidad. Y poco a poco la estructura del boceto va siendo plasmada en una estructura de madera, en una estructura que cumple con todos los estándares internacionales de construcción y que tiene un resultado que creo que es indudablemente lindo, para no utilizar calificativos más sofisticados. Cosas que han nacido parecidas a las que estábamos viendo anteriormente, comienzan con una estructura y terminan en convertirse en casas como la que vemos en la imagen, ¿no? Todas las casas que vamos a ver a continuación, todas las estructuras que vemos a continuación, son casas que han sido construidas en el Ecuador con tecnología desarrollada localmente, con mano de obra local y muchas de ellas terminadas también con insumos locales. Los resultados llaman muchísimo la atención y son cumplen con todas las expectativas que tienen los clientes. Esta estructura que estamos viendo aquí, es el primer edificio de 4 pisos de alto que se ha hecho en el Ecuador completamente estructurado en madera. Este es el resultado parcial del edificio, esto está cerca de la Avenida Occidental por la Agencia Nacional de Tránsito, más o menos. Es un edificio de oficinas, como les contaba, son 4 pisos completamente estructurados en madera. Pero la madera no solamente se limita a estructuras modernas. Aquí también vemos unas casas del centro histórico que son refaccionadas o que son reconstruidas utilizando este material tan interesante como la madera laminada, como estas vigas de madera laminada. Y tampoco se limita exclusivamente a la vivienda. Por supuesto, funciona también con una aplicación en el área industrial. El que estamos viendo es del galpón o la ampliación del galpón de nuestra planta, que está estructurado con vigas de madera.
Es súper interesante saber que contamos con un material que nos puede ayudar a cubrir grandes luces, grandes distancias entre apoyos. Y claro, aparte de las vigas laminadas, tenemos también nuevos materiales que están desarrollados sobre la base de la madera. Nuevos materiales que nos permiten llegar mucho más allá y que poco a poco disponemos también de ellos localmente. Uno de estos nuevos materiales de madera estructural que quizás vale mucho destacar son las viguetas de I-joists que están hechas en su alma tienen OSB y sus patines son hechos de madera maciza de pino. ¿Qué ventaja tiene este material frente a otra viga convencional? Primero, el peso. Segundo, que es un material muy amigable con el ambiente porque no proviene como una viga de Colorado de bosque húmedo tropical. Es una madera que está siendo sembrada y resembrada cada vez. Otra de las ventajas es la relación peso-resistencia que tiene. Son vigas sumamente estables y que funcionan súper bien. Una viga de 6 metros de longitud la podemos manipular entre 2 personas utilizando una mano cada uno. Es más que suficiente como para levantar una viga de esas. Muy difícilmente otro material tenga tanta facilidad de instalación como las viguetas I-joist. La instalación y la aplicación es extremadamente sencilla. Es ideal para entrepisos, ideal para cubiertas. Y esto es quizás lo que está revolucionando el mundo. Estamos todavía en una etapa de desarrollo de este tipo de productos aquí localmente. Es el CLT, es una madera cruzada y laminada. Creo que la lámina es bastante clara de lo que consiste este tipo de tableros, pero lo chévere es ver el volumen o las áreas que pueden llegar a alcanzar. Construir con esto es tan sencillo como levantar una estructura con legos. Ponemos columnas, ponemos el CLT encima y funciona perfectamente. Inclusive paredes pueden funcionar de una manera similar. Son materiales que están tomando cada vez más vigencia y que permiten dar, o mejor dicho, permiten a la madera que se exprese de su mejor forma. Y son elementos que más que nada nos dan la idea de que al construir con madera estamos utilizando el material correcto. Me encanta este epílogo que dice que la madera de ingeniería es una solución económica, de fácil instalación, con propiedades físicas y mecánicas únicas. Son elementos de gran resistencia y durabilidad. Es una forma eficiente de utilizar los recursos naturales y una manera creativa de llenar de vida cualquier espacio. He tratado de no pasarme del tiempo que teníamos previsto. Algo más de información acerca de la ingeniería de madera, de la madera laminada, pueden encontrar en nuestras redes sociales, perdón, en nuestra página web. Y por supuesto, podemos dar espacio a algunas preguntas que eventualmente pueden surgir de los participantes. Cuéntanos, Yasmín. Sí, muchas gracias, Diego, por esta información que ha sido demasiado valiosa. Tenemos varias preguntas de nuestros participantes. A ver, empezamos. Ya, una pregunta de Robert Saltos nos dice, ¿las vigas de madera laminada tienen una longitud estándar o puede ser una requerida de acuerdo a la necesidad del proyecto? Muchísimas gracias, Robert. Las dos cosas tienen una dimensión estándar. Las medidas de estándar las podemos encontrar en la tienda de DIMCA que nos quede más cercana.
Y por supuesto, también se pueden fabricar vigas sobre medida de acuerdo al requerimiento específico del cliente. Tenemos este momento prensas que nos permiten fabricar vigas de hasta 13 metros de longitud, que es una medida suficientemente importante como para hacer proyectos de dimensiones muy llamativas. Muchas gracias, Diego. También Sara Sojos nos pregunta, buenas tardes, ¿este tipo de viga laminada con respecto a exteriores quizás se decolora pronto, aún más en la región costa? El color en la madera es algo que siempre varía, ¿no? Acordémonos que la madera es un material vivo, estamos hablando de una materia prima de origen orgánico y lógicamente se ve influenciada por el ambiente en el que está. Entonces, sí va a cambiar de color por una afectación de la luminosidad y por una afectación de la lluvia también, por supuesto, eventualmente de la salinidad y el viento, pueden también ser factores que afecten la apariencia de la madera. Pero lo bonito de la madera es que envejece con sabor, si es que cabe el término, ¿no? Una estructura de madera que tiene un montón de años de instalada, sigue siendo una estructura que llama la atención por su belleza. La madera, al igual que cualquier otro material, requiere mantenimiento y hay que establecer un programa de mantenimiento adecuado para que ese mantenimiento no sea costoso. Si es que el mantenimiento lo hacemos acorde con lo que está estipulado desde el principio, va a ser un mantenimiento extremadamente sencillo, que básicamente consiste en limpiar la superficie y aplicar algunos de los químicos preservantes de madera que se pueden encontrar en Edimca, que funcionan maravillosamente bien. Entonces, el tema de construir con madera no solamente es interesante desde el punto de vista económico del inicio, sino también puede ser interesante porque el mantenimiento puede ser muy económico cuando se lo hace a tiempo. Muchas gracias, Diego. También Galo Luzuriaga nos pregunta, ¿Madebú fabrica vigas curvas de acuerdo al diseño del proyecto? Correcto, vimos algunos ejemplos que estaban en las fotografías. Podemos fabricar vigas curvas y podrían acercarse donde su asesor comercial de Edimca para que les guíe en este proceso y puedan hacernos llegar a través de ellos la dimensión de la viga que requieran para nosotros elaborar una propuesta. Listo, gracias. Katiuska Ayol nos consulta cómo soporta las plagas y condiciones en la región costa y es secada en hornos. Sí, la madera, a ver, muchísimas gracias por la pregunta. La madera tiene un proceso importante en su elaboración. La madera laminada tiene que cumplir un proceso muy riguroso. Eh, Tiene una impregnación química, tiene que ser secada en horno mandatoriamente por un tema de homogenizar la madera. Y uno de los factores que más ayuda a mantener la integridad de la madera, cuidando de las plagas, xilófagos que pueden atacar, es el tratamiento superficial que se le dé a la madera. Dependiendo del área donde vaya a ser instalada, en el caso de la costa, tenemos que utilizar insecticidas, fungicidas y también protectores que nos ayuden a evitar que la madera se vea afectada por la humedad y por los rayos UV. Todos estos químicos están disponibles localmente, no son difíciles de encontrar y tienen una aplicación bastante sencilla. Una de las ventajas que tenemos actualmente es que altas, la alta rigurosidad que hay en el mundo del control de los químicos ha hecho que estos que tenemos actualmente disponibles sean cada vez más amigables con las personas y con el ambiente. Eso es una ventaja adicional que tenemos al construir con madera.
Listo. En este caso también, Fabián Zubia nos pregunta, perdón, ¿qué tipo o variedades de madera utilizan y cuál es su comportamiento cuando ésta está expuesta a la intemperie y con qué tipo de mantenimiento? Cuando son vigas que están completamente, vamos poniendo las cosas en orden. Hay varias formas de proteger la madera. La primera es una protección por diseño, que quizás es la mecánicamente más sencilla. ¿Qué quiere decir protección por diseño? Que la ponemos bajo techo, bajo un alero, bajo algún tipo de protección total que aísle el contacto directo de la madera con el exterior. Lógicamente, al hacer esto, distanciamos muchísimo los mantenimientos. Eh, ¿En qué consiste el mantenimiento? Insisto, cuando está hecho a tiempo, consiste en limpiar la superficie. Limpiar quiere decir coger una esponja de alambre, un lustre de los que encontramos en cualquier supermercado. Limpiamos para retirar el exceso de polvo o cualquier otra manchita que pudo haberse dado y reaplicamos el químico del aceite preservante, el barniz, el azur, el químico que estemos utilizando con regularidad. No utilizamos lacas para el exterior porque la laca tiende a secarse con el sol y a generar una película que a veces resulta muy difícil de remover. Y claro, para remover la laca necesitamos contratar personal técnico, que tengan una amoladora, una lijadora, generamos un desgaste en el material. Es algo que no queremos, en lo que no queremos incurrir. Es mucho más fácil y mucho más adecuado utilizar aceites que son preservantes de madera, que dejan el poro abierto muchas veces y que podemos aplicar sin necesidad de retirar la capa del último mantenimiento. Si es que con eso contesto la pregunta y si no, pues que por favor nos la vuelvan a reformular. Listo. Una pregunta por parte de Cintia Parra nos dice, buenas tardes, en exteriores, ¿qué tiempo de vida útil tiene? Mm, la madera, ¿qué tiempo de vida útil tiene? La madera es un material extremadamente durable. Si es que nos ponemos a revisar los anales de la historia, vamos a encontrar que de los edificios más antiguos que encontramos, son edificios que están construidos con madera. Y les invito ahí a que nos demos una vuelta por el Google y veamos la edad que tienen los edificios que están construidos en Escandinavia o que están construidos en Japón, que lógicamente con el tratamiento adecuado han superado no solamente décadas, sino siglos de haber sido construidos. La idea es que la madera sea considerada como un material tan durable como cualquier material tradicional, sumado a algunos beneficios que hemos tratado de detallar en la presentación, sumado, por ejemplo, al tema de ser amigables con el ambiente, de tener una estructura que sea muchísimo más sismo resistente, y que lógicamente que sea más llamativa, que tenga mucho más vistosidad que una estructura tradicional. Listo. También Ángel Ilbay nos consulta. Los cambios de temperatura y la humedad, ¿qué tan probable es que cause una deformación en la madera? En la madera convencional muy alta, y es por eso que hacemos trabajos para obtener madera de ingeniería, donde estos cambios de ambientación básicamente no afecten de manera importante la estabilidad de la madera. Una de las ventajas que tenemos con la madera de ingeniería es que conocemos exactamente cuáles son los índices de resistencia que tiene este material. Entonces, eso le permite a un ingeniero estructural calcular exactamente la dimensión que necesita y saber exactamente con con ese cálculo cuánto va a ceder o cuánto va a pandear una viga. Entonces, hay cómo calcularlo de manera muy precisa. Listo.
Una pregunta por parte de Claudia Lucía nos dice, tiene dos preguntas. ¿La madera laminada puede reemplazar la madera natural en caso de restauración del patrimonio edificado? Perdón, Yasmín, se me entrecortó un poquito la comunicación. No sé si es que fuiste tú o yo. Y dime si es que entendí correcto si es que podemos utilizar la madera Nos pregunta. laminada en parte de una restauración de un bien patrimonial. Sí, la restauración del patrimonio edificado. Sí, en alguna de las fotos estábamos viendo, ya hemos participado en varias intervenciones en el centro histórico en Quito, sustituyendo algunas piezas medulares, sobre todo en estructuras de cubierta de casas que tienen en algunos casos sobre 400 años de construidas. Y la madera laminada ha resultado adaptar como un material que se adapta muy, muy bien al diseño, a la arquitectura y no choca como chocaría visualmente una viga de acero, por ejemplo, en un espacio donde no se presta como para un material tan frío, un material tan moderno y que quizás no tiene la vistosidad que estamos buscando. Es una solución ideal que debería ser usada en la restauración de este tipo de bienes. Alrededor del mundo se lo está haciendo. Hay iglesias que tienen cientos de años que están siendo reconstruidas parcialmente en algunos casos y totalmente en otros, utilizando madera de ingeniería con resultados muy satisfactorios. Sí, justamente tenemos una pregunta de Cruzcaita. Nos dice que tiene una casa de 120 años y recién está presentando problemas y quiere reemplazar ciertas partes. ¿Sería conveniente esta combinación de madera de 120 años con este tipo de madera estructural? ¿Qué proponen ustedes? 100%, totalmente. Quizás acotando creo que más o menos la pregunta está respondida en lo que hablábamos anteriormente de la casa patrimonial, pero sí hiciera yo una pequeña acotación. Si es que la casa, por ejemplo, tiene ciertas características de diseño de rusticidad, es una casa provenzal, es una casa rústica, hay cómo texturizar la superficie de la madera. ¿Qué quiero decir? Podemos hacer que la superficie de las vigas laminadas, en lugar de que tengan ese aspecto muy liso y muy moderno, podemos utilizar herramientas que nos permitan tener una textura, convertir la textura en rústica. Si se quiere, medio como que dañarle un poquito a la superficie para que parezca una viga vieja. Hay como podemos conseguir ese aspecto. Entonces le vamos a dar muchísima calidez y me adelanto ahí un poquito a contestar una pregunta que nos hace Pedro Zambrano en cuanto no solamente tenemos una ventaja en cuanto a la vistosidad, sino también en cuanto al costo. Para bien o para mal, los materiales de construcción tradicionales en los últimos años, en los últimos 2 o 3 años de pandemia sobre todo, han sufrido un incremento terriblemente alto. Si bien es cierto, la madera también ha sido afectada por el incremento, no ha sido tan fuerte. Y esto ha hecho que actualmente las estructuras en madera sean muy competitivas y puedan tener costos muy similares y en algunos casos inclusive inferiores a las estructuras hechas con materiales tradicionales. Listo. Manuel Triana nos pregunta, ¿con el producto iJoids se pueden hacer paredes interiores para casas o solo sirven como viguetas? No está intencionado como para paredes interiores. Se puede hacer y de hecho se hace y funciona súper bien. Pero quizás para las paredes hay soluciones un poco más sencillas, como por ejemplo la listonería que DIMCA dispone. No hace falta más que hacer un framing, una estructura liviana con listones y va a funcionar súper bien para lo que es paredes. Para los entrepisos o para las cubiertas se necesita un material un poco
poco más fuerte, y ahí es donde la vigueta del I-joist entra a jugar un papel muy interesante. Listo, tenemos nuestra última pregunta. Fabián Zubia nos pregunta, mecánicamente, ¿es tan bueno el comportamiento de las vigas laminadas a la compresión, columnas, como la flexión en vigas? Una pregunta bastante técnica, Fabián, muchas gracias. La madera a compresión trabaja muchísimo mejor que a flexión. Eh, hay que, hay que compensar esa falencia que, si se quiere, tiene la madera en el tema de flexión, utilizando peraltes más grandes. ¿Qué quiero decir en términos más coloquiales? Por si acaso, no soy ingeniero y quizás cometo algún error de terminología. Pero ¿qué quiero decir con lo que acabo de decir, con lo que acabo de mencionar, perdón? Es que una viga puede cubrir grandes distancias entre apoyos, aumentándole la sección que tiene en su peralte. O sea, podemos compensar ese punto débil, si se quiere, utilizando vigas muchísimo más altas. Y muchas de las estructuras que se hacen tienen, por poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo práctico. Podemos poner una columna que tiene una sección de 30 por 10 centímetros, y la viga horizontal que forma el pórtico puede ser una viga mucho más peraltada, una viga de 10 centímetros de espesor, pero quizás de 60 o 70 centímetros de alto, para poder cubrir esa falencia. Si es que con eso contesté la pregunta, espero que sí, Fabián, y si no, estoy a las órdenes. Mi información está, mis contactos están a través de las redes sociales, y estoy muy dispuesto a solventar cualquier inquietud adicional que en el camino pudiera haber. Veo que hay algunas preguntas más que se quedan en carpeta, y me tomo el atrevimiento, Yasmín, de contestar una más que me parece súper interesante, que nos hace César Narváez, que habla de que si hay inconvenientes en la legislación para obtener permisos de construcción. Y la respuesta es no, para nada. Y ya los ejemplos que hemos visto antes, todos ellos cuentan con permisos de los municipios respectivos para ser construidos. Lo que hay que hacer es adaptarse a alguna norma internacional de construcción y prestar esa información como un argumento ante la entidad colaboradora del caso, para que ellos aprueben los planos y no haya ningún lío al respecto. Además, tenemos la ventaja de que este momento ya hay un antecedente, como dicen los abogados, ya hay jurisprudencia, eh, porque ya hay algunas casas que han sido construidas en madera y han obtenido los permisos. Sí, no digo que sin problemas, porque obtener permisos siempre es complicado en cualquier tipo de sistema constructivo, pero no más allá de los problemas convencionales que estamos acostumbrados a lidiar.